Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo en este día la parte 2 de la enseñanza, cómo entra la hechicería a una congregación. Si no ha visto la parte 1, se lo recomiendo para que pueda tener este panorama más amplio en cuanto a esta enseñanza. Y vamos a iniciar Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto nos indica que si una palabra corrompida sale de la boca es porque del corazón está corrompido, está contaminado y posiblemente haya amargura. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Otra versión dice que sea una ministración de edificación. Quiere decir que si sale una palabra corrompida, lleva una ministración corrompida, obviamente, de destrucción y no de edificación. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando sale alguna palabra corrompida de nosotros, lleva una ministración de destrucción y contrista al Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, esto corrobora lo que antes dijimos, porque la amargura es lo que produce estas palabras amargas, estas palabras corrompidas, estas palabras que traen con ella este enojo, esta ira, esta gritería y obviamente maldición, maledicencia, malicia. Así que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora veíamos en esta enseñanza, en la primera parte, esta cita del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, donde dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y estas dos cosas van de la mano, la rebelión y la idolatría. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y qué tremendo cuando uno desecha esta palabra nos está hablando de obedecer la palabra, pero si la desechamos es un espíritu de rebelión, es una idolatría en contra de Dios, y esta rebelión, como veíamos, es tan grave el pecado como la hechicería, y de hecho, cuando una persona está en rebelión es una puerta abierta para la hechicería. Biblia Latinoamericana 1995 dice, la rebelión es un pecado tan grave como la brujería. Y dice otra versión, Libro del Pueblo de Dios, 1981, dice, como pecado de hechicería es la rebeldía. Veíamos en la primera parte cómo cuando una persona manifiesta este espíritu de rebelión, de rebeldía, lo podemos manejar en muchos niveles, incluso congregacional, cuando una persona no quiere estar ahí, cuando una persona tiene un espíritu rebelde en contra de la doctrina, en contra del pastor, del ministerio que Dios ha colocado ahí, se hace una puerta para poder manifestar hechicería en ese lugar, y se puede también aplicar en el ámbito de cada ministerio dentro de la congregación. Puede ser ministerio panderos, alabanza, sí, de la alabanza, de cualquier cosa que se esté funcionando, e incluso dentro de una misma casa también se puede desarrollar cuando hay un espíritu de rebeldía. Y este espíritu veíamos que la palabra que usa en el hebreo para rebeldía es la palabra meri, que está hablando de amargura, está hablando de una rebelión,
de una persona que está amarga, y esto nos indica que tiene que ver mucho con un proceso, es decir, no una persona se amarga de un día a otro, sino que es un proceso que el enemigo está trabajando en esta persona hasta que amarga la vida de esta persona y después se comporta por esta causa de la amargura con un espíritu de rebelión. Y ya al manifestar la rebelión, pues obviamente está haciendo una puerta a esta persona para que se manifieste una hechicería. Y ahora quiero ver esta porción específica del primer libro de Samuel, hablando del rey Saúl, cómo fue que él se amargó, cómo fue que él llegó a este nivel de amargura. La escritura dice en primer libro de Samuel 9:2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, dice, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, dice, sobrepasaba cualquiera del pueblo. Oiga, qué tremendo. Saúl dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Este Saúl era hermoso. Este Saúl dice que sobrepasaba cualquiera del pueblo. Pero sabe que la condición del corazón de Saúl estaba amargo, estaba corrompido, de tal manera que este concepto de ser más hermoso, él no lo veía. Él no se veía más hermoso como otros lo veían. Él no se veía que sobrepasaba a cualquiera del pueblo, no. A sus ojos él era pequeño. A sus ojos él no tenía la gracia sobre su vida. Mire lo que dice en el primer libro de Samuel 9:21. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín? Cuando el profeta Samuel le dice que Dios lo ha elegido a él, él contesta de esta manera porque estaba su corazón lleno de menosprecio, y ese menosprecio lo conducía a una amargura. Y dice que él dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña, dice, de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues me has dicho cosa semejante. El profeta Samuel le había declarado que Dios lo había elegido a él, pero mire él su concepto cómo era. Su concepto era de que él era de la tribu más pequeña, y no solo eso, aparte de ser de la tribu más pequeña de Israel, era la familia más pequeña de la tribu, perdón, de Benjamín. Este era el concepto que él tenía, es decir, él no tenía ese concepto con el que tal vez muchos, incluso Dios, lo veía. Y aquí nos lo hace ver una vez más. En el primer libro de Samuel 15:17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño, le dicen, tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido, por rey sobre Israel. ¿Cuál era el concepto de Saúl acerca del mismo? Dice que era pequeño en sus propios ojos. Este comportamiento que viene desde el alma es algo que tenemos que trabajar, porque el enemigo muchas ocasiones lo usa para llenar a una persona de amargura. ¿Por qué? Haciéndole verse pequeño. Y cuando digo esto no me refiero a que una persona tenga que sentirse soberbio, no, sino simplemente entender que Dios nos ha dado una gracia específica para que nosotros la usemos para la gloria de su nombre. Tampoco no estoy hablando de una persona soberbia o de que se crea, no, sino de una persona que simplemente reconoce lo que Dios le ha dado y usarlo para glorificarlo a Él y no a sí mismo. Pero la condición de Saúl era que era pequeño a sus propios ojos, de que su familia era la más pequeña y de que su tribu era la más pequeña. En otras palabras, se había llenado de amargura.
Pero ¿por qué tenía esta condición él? Porque había una cadena ancestral que estaba cargando y hay una historia llena de muchos secretos que no voy a comentar ahorita, no voy a leerla directamente de la escritura en este día, pero quisiera comentarla, y esta historia relata acerca de un levita que tenía su concubina. Su concubina le fue infiel, después se fue a la casa de su padre después de haberle sido infiel. Dice la escritura que fue por ella, hasta un día la convenció de regresar, pero al regresarse ellos se quedaron en una ciudad, Gabá de Benjamín. Y dice la escritura que en la noche fueron los hombres y abusaron de ella y abusaron de la hija de otro que vivía ahí, el cual los hospedó. Pues este hombre levita dice que la partió en 12 partes a su concubina ya cuando estaba muerta y la mandó a cada uno de los lugares donde habitaban las tribus de Israel. ¿Qué fue lo que pasó después? Los hijos de Benjamín eran los que habían hecho esto. Todo Israel se unió para pelear contra Benjamín. Usted lo puede leer. Hay muchos secretos en esta historia, por eso no quiero leerlo ahorita y salirme mucho del tema. Pero fueron en contra de Benjamín, de esta familia, de esta tribu, y entonces casi los exterminaron. Entonces, después de eso, Israel se arrepiente de esto que hacen y les dan unas mujeres. Bueno, este Saúl era de esa tribu, entonces él cargaba con aquella cosa, abominación que había hecho esta tribu en aquel tiempo. Entonces él se sentía amargado, menospreciado, y entonces esta era la condición en la que él vivía por esta causa, y estaba lleno de tal amargura que para él era algo vil la tribu de Benjamín. Para él su familia era la más pequeña, y él era pequeño a sus propios ojos. Pero mire, sigue diciendo el primer libro de Samuel 13:12, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí está hablando de una ocasión que Samuel, el profeta, le había dado una instrucción específica de no ofrecer holocausto hasta que él llegara, pero como no llegaba, dice que él se esforzó y ofreció holocausto porque veía que la gente se le estaba yendo, el pueblo desertaba, y dice él, me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste, es decir, desde aquí se comporta con un espíritu de rebeldía. Dice, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado, dice, tu reino sobre Israel para siempre, pero dice, ahora no, tu reino no será perpetuo, tu reino tendrá un límite. Y entonces es la primera ocasión que Saúl se comporta con este espíritu de rebelión. Ahora, en esta enseñanza es a esto a lo que quiero llegar. Al ofrecer este holocausto Saúl, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué le dice Samuel, locamente has hecho? Porque cuando una persona empieza a ofrecer sacrificio, a funcionar en el área en el que esté, puede ser alabanza, puede ser panderos, puede ser incluso hasta talento, puede ser profecía, en cualquier ministerio que uno esté funcionando. Él dijo, me esforcé pues y ofrecí holocausto, pero cuando uno hace esto en un espíritu de rebeldía, en un espíritu de decir, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer, me voy a esforzar y lo voy a lograr, no necesito aquí la autoridad conmigo, porque Samuel le había dicho, no lo hagas hasta que yo venga, pero él lo hizo. Y dice, locamente has hecho. ¿Por qué es tan delicado hacer esto? Y volvemos al tema de la hechicería, cómo entra en una congregación. Cuando una persona
oficia de esta manera en rebelión, causa algo terrible en lo que está haciendo. Cuando una persona ofrece holocausto, pero en este espíritu de rebeldía, en este sentir de amargura, es terrible lo que produce, porque este tipo de holocausto no lo acepta el Señor, sino que se abre una puerta a la hechicería tremenda, donde la adoración la reciben demonios. Entonces, imagínese usted una persona en una congregación llena de amargura, llena de palabras corrompidas, que está en un altar o funcionando en algún tipo de servicio dentro de la congregación, que está de alguna manera presentando un holocausto, trayéndolo a este tiempo, ofreciendo un servicio a Dios, pero con esta condición en su alma, al hacerlo, está abriendo una puerta de otra dimensión y manifestando una hechicería ahí, de tal manera que la invocación y este holocausto lo reciben dioses y lo reciben diferentes seres caídos. Nosotros lo podemos ver, mire lo que dice aquí una vez más Saúl desarrollando esto, otra cosa que le dijo Samuel que no debía hacer. En primer libro de Samuel 15:15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, hablando de un rebaño, de ovejas, de vacas, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y entonces una vez más Samuel le dice, has hecho algo que no es. Y aquí de hecho es más adelante donde le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Exactamente es lo que estaba haciendo. La rebelión que él tuvo hacia Dios era una hechicería y una idolatría, su obstinación. Y fue lo que hizo. Quería él traer estas ovejas, estas vacas, que les había indicado ya el profeta Samuel que debían de destruir todo en ese lugar. Al rey también lo perdonaron, a Gag, pero cuando vino Samuel dice que lo cortó en pedazos a este rey. Ahora, ¿qué es lo que esto produjo? ¿Qué es lo que esto hace? Abre una puerta tremenda, hablando congregacionalmente, para que la hechicería se esté moviendo ahí. Y todo aquello que se ofrece no es para Dios. Usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo puede ser esto posible si nosotros lo estamos haciendo para Dios? Si hay gente que lo esté haciendo para Dios, ¿cómo es posible que Dios no le esté recibiendo? La Escritura nos enseña, mire, Hechos 7:42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios le dice al pueblo, ustedes me ofrecieron sacrificios a mí, me ofrecieron víctimas a mí por 40 años, no lo hicieron. Dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. La adoración, la alabanza, lo que estaban ahí desarrollando muchas ocasiones no era para Dios. Dios se apartó y dijo, ¿saben qué? Como no están en el espíritu que deben de estar para hacer esto, yo me aparto y rindan el culto a quien ustedes quieren, al ejército del cielo. Pero está hablando ejército del cielo de seres caídos, no de los seres que están al servicio de Dios, por cuanto ellos nunca recibirían esta adoración. Pero este ejército del cielo del que habla aquí es un ejército de la parte caída de aquellos que se han rebelado. ¿Por qué? Porque es eso mismo que hicieron ellos. Se rebelaron en contra de Dios, se mueven en contra de las cosas de Dios, tratan de perjudicar lo que Dios quiere hacer en el ser humano.
Entonces Dios les dice, yo me aparté, y ustedes no me ofrecieron a mis sacrificios, dice el versículo 43, antes bien, les dice, llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. No eran sacrificios que Dios estaba recibiendo, el tabernáculo no era el de Dios, era de Moloc, y la estrella de su Dios de ellos Renfán, y dice, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Qué era lo que estaban adorando? No era Dios. Así en nivel congregacional, esto es algo muy delicado. Cuando una persona está operando bajo un espíritu de rebeldía, lleno de amargura, con palabras corrompidas, con enojo, con iras, con lo que la Escritura nos mencionó en el versículo con el que iniciamos, está ministrando a otros dioses, está adorando dioses, no está adorando al único y verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que se produce en una congregación así? Se produce una puerta terrible para la hechicería, y por eso es que en Apocalipsis, como en la parte 1 explicábamos, dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por cuanto hay tanta gente que cree estar adorando, que cree estar alabando, que cree estar sirviendo a Dios, pero lo hace con un espíritu de rebeldía, con una amargura en su corazón, con un menosprecio en su corazón, y lo que están adorando no es Dios, están adorando otros dioses en una congregación, están invocando otras cosas en una congregación que no son Dios, figuras están adorando para adorarlas como hizo aquí el pueblo. Pero mire qué dice en Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. ¿A quién? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas han hecho imágenes de oro, de plata, de bronce, y tal vez no son imágenes literales, está hablando de cosas espirituales, y la adoración no es a Dios, dice aquí, ni dejaron de adorar a los demonios. Qué terrible y delicado es cuando una persona no está adorando a Dios, está adorando a los demonios, incluso dentro de una misma congregación. ¿Por qué? Por ser obstinado, por ser necio, por ser rebelde, por rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido. Qué tremendo y delicado es esto, pero ¿cómo es que lo podemos erradicar nosotros? ¿Cómo es que se puede erradicar esto de una congregación? Por eso es que es el consejo que da la palabra. Me voy a regresar a la primera cita que leímos. Por eso nos da este consejo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todos estos son pasos. Número 1, que ver en qué condición está mi corazón. Porque si mi corazón está corrompido, la palabra que yo hable va a ser corrompida, y no va a edificar, va a destruir, y no va a alegrar al Espíritu Santo, lo va a contristar. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Si mi corazón está lleno de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia y de toda malicia, yo no puedo estar sirviendo, funcionando dentro de una obra, porque es muy posible que vaya a estar abriendo una puerta de hechicería, y no vaya a estar adorando a Dios, sino vaya a estar adorando demonios. Mire qué delicado es esto. Porque, ¿y cómo se va a manifestar? Si yo ya he erradicado de mí la corrupción, si he erradicado de mí la maldad, si he erradicado de mí la amargura. Verso 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí es donde se va a medir: ¿realmente soy benigno con los demás? ¿Realmente soy misericordioso con los demás? Perdonándonos, dice, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdón. ¿Está el perdón en mi vida? ¿Estoy perdonando a los demás? ¿Cómo está la condición de mi corazón?
Mire que necesitamos esta restauración en la congregación, necesitamos esta restauración en cada una de las congregaciones del mundo. ¿Por qué? Puede haber gente que está sirviendo, que está en la alabanza, que está en panderos, que está en corros, que está en profecía, que está en otras áreas sirviendo a Dios, y que tal vez haya situaciones en el corazón que estén abriendo puertas en la misma congregación donde se influencia y se ministra cosas que no vienen de parte de Dios. Dios se apartó de aquellos. Oiga, qué tremendo, dice, Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Yo no quiero rendirle culto al ejército del cielo en la congregación en la que estoy. Quiero adorar al único y verdadero Dios, pero por eso me da la palabra este consejo. Y aquí está la pregunta: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? ¿Hay gritería? ¿Hay maledicencia? ¿Qué necesito hacer? Limpiar mi corazón, purificar mi corazón. Y la Escritura me da tantos consejos para poder tener esta purificación de mi alma y de mi corazón, para poder servir al Señor con todo mi ser y hacerlo a Él, únicamente a Él. Por eso yo te invito, hermano amado, que revisemos nuestro corazón, que seamos de bendición y que no permitamos que en nuestras congregaciones se infiltre un espíritu de hechicería por causa de una rebeldía, por causa de amargura, por causa de este tipo de cosas que normalmente están entrando para perjudicar. Que Dios nos guarde, nos bendiga y nos ayude con su sabiduría a poder erradicar estas cosas de nosotros y poder ser de bendición, de edificación para otros. Que Dios te bendiga.